Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Muy buenas, querido, maravilloso público de Cinesfera. Bienvenidos y bienvenidas seáis a esta nueva cita cronenberiana y, como ya sabéis, llena de cultura, llena de buen cine. Os habla, como cada semana, Nieves G. Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Pues, como ya sabéis, por todo este repaso a lo largo de la filmografía cronenberiana, aclaración de su primera etapa, por supuesto, no es este el momento de meternos en otras producciones suyas como Promesas del Este, Spider, La maravillosa Crash y otras tantas que no pertenecen a este género y que por tanto tendremos que tratar en otros programas. Como os decía, hemos pasado por todas las épocas posibles, por todos los años posibles, en los 80, en los 90, y ahora vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo, porque en sus inicios, aunque mucho más humilde, como bien sabemos, Cronenberg cuenta también con unas producciones de lo más original. Nos vamos a trasladar al año 1977. Seguro que todos y todas las fans del famosísimo director canadiense ya sabéis por dónde van los tiros. Pero no voy a ser yo la que diga esta noche el título de la película, sino que, como siempre, hablará por mí el tráiler. All around her, people are dying, and only Rose knows why. You gotta come quick. You gotta come quick and get me. It's Rose. It's gotta be. Something's happened to Rose. Health officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century. Don't scream. Don't panic. He's dead, and the dead can't hurt the living. Rabid. The Prime Minister was reluctant to officially declare a state of emergency, but as any citizen in the streets can tell you, martial law has come to Montreal. Over that way, please. Get that guy. I'm sorry, sir. You can't get right food. I'm sorry, sir. You don't have a card now, please. Shooting down the victims is as good a way of handling them as we have got. You can't trust your mother. Your best friend. The neighbor next door. 1 minute, they're perfectly normal. The next, rabid. Pray it doesn't happen to you. Rabid. Pues sí, en efecto, nos trasladamos al año 1977 para hablar de una de las primeras producciones del director, concretamente la segunda, titulada Rabia. No, perdón, he dicho el segundo, ¿en qué estaría yo pensando? No, estamos hablando del cuarto largometraje del director. Ahora ya sí, lo he dicho bien. Una cinta de bajísimo presupuesto, pues tan solo contó con $500,000 y algo que fue devastador, una puntuación bajísima por parte de la crítica profesional. De hecho, fue una cinta bastante poco querida en su momento. Hemos de recordar también que esta película llegó después de la archiconocida Shivers, que recordemos es del año 1975, una cinta de la que también hablamos aquí. Y Shivers, como comenté en su momento, fue un grandísimo exitazo de taquilla, no así de crítica porque también la pusieron, en fin, por los suelos.
También hay que contar un detalle muy curioso, y es que en un principio esta película iba a estar protagonizada por la archiconocida, también una estrella, Sissy Spacek. Sin embargo, resulta que durante el cast, Ivan Reitman sugirió que era mejor que se encargara otra persona de ese papel, nada más y nada menos de la actriz de cine Marilyn Chambers, como sabemos, una actriz de cine pornográfico. Y precisamente tanto de Marilyn Chambers como de el resto del reparto, actores y actrices que componen esta Rabbit en su título original, es de lo que vamos a hablar en esta primera parte, unido a los nombres que aparecen, como no, en su ficha técnica. Como siempre, ya sabéis que os prometo una noche muy entretenida y muy especial, pero no sin antes de comenzar, enviar un fortísimo abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Trovador que están ahí ahora mismo escuchando el estreno de este Cinesfera, y por supuesto también a nuestros oyentes y no menos queridos de Glam Stereo, que cada martes están pendientes de este estreno. Ahora ya sí, por fin vamos a comenzar. Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. Pues sí, como os comentaba, esta cinta en principio iba a estar protagonizada por la estrella Sissy Spacek. Sin embargo, hubo unos cambios después del casting. El productor Ivan Reitman tuvo una idea que consideró mucho mejor para la cinta: el protagonismo de la archiconocida actriz para adultos Marilyn Chambers, tristemente desaparecida en abril del año 2009. Chambers, además de actriz pornográfica, ha sido modelo, bailarina y, por cierto, también fue candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Pero aunque es una actriz que principalmente está reconocida por ser actriz pornográfica, es cierto que hizo su paso al cine convencional de una forma bastante positiva y fue muy bien recibida. Esta actriz tiene además varias consideraciones en su haber. La revista Playboy la tildó como una de las 100 mejores estrellas sexuales del siglo en el año 1999 y también fue calificada como una de las mayores estrellas pornográficas de todos los tiempos. Recordemos que esta actriz empezó a llamar la atención precisamente nada más llegar su momento, su debut en el año 1972 por su aparición en la película pornográfica Detrás de la Puerta Verde. Insaciable del año 1980, posteriormente sería otro de esos títulos que también la encumbrarían para los amantes del porno. Tras su participación en Rabia, Cronenberg sacó una opinión de Chambers bastante positiva. Dijo literalmente que aunque no era muy de su gusto al principio, aunque todo fue gracias al empeño del productor Ivan Reitman, lo cierto es que la actriz se esforzó mucho en su papel y también dijo sentirse impresionado por su actuación. Por cierto, el director canadiense, cosa muy curiosa, afirmó no haber visto nunca Detrás de la Puerta Verde antes de seleccionar a la actriz, y eso que esa cinta, Detrás de la Puerta Verde, se había convertido en un éxito porno muy taquillero. Hay que recordar que esta actriz tan versátil también tuvo mucho éxito en el mundo del teatro. Recordemos que fue protagonista en Las Vegas en el año 1974 de la obra The Mind We're Dead Dirty y que además recibió críticas bastante positivas por su trabajo. Por cierto, en ese momento, en los años 70, se convirtió en la obra más larga de la historia de Las Vegas, 52 semanas, y el alcalde le llegó a dar las llaves de la ciudad, tal y como lo escucháis. Luego, en el año 76, protagonizó una revista musical brevísima en Broadway, y por fin, junto a Neil Simmons, en Las Vegas, protagonizó Last of the Red Hot Lovers, que por cierto causó bastante controversia. Aunque reconozcamos que mucha más controversia causó Sex Suffragette del año 1979 simplemente por el hecho de incluir desnudos completos. Pero además de actriz, de cine, de teatro, estamos hablando de una mujer que ha probado suerte en el mundo de la música.
Recordemos que en el año 76 sacó el disco Benihana, producido por Michael Sager, y que la famosa revista de música Billboard dijo de ella que cantaba muy bien y que tenía una voz extremadamente sexy. Que por cierto, precisamente una canción cantada por ella es la que suena en esta rabia de fondo. También de manera muy temprana, en el año 1975, llegó a escribir una autobiografía titulada My Story. Y por cierto, llegó a ser autora de una columna de consejos sexuales para la revista Genesis. Su sección además se llamaba Private Chambers. Ha trabajado además en varias revistas hablando sobre estos temas. Por cierto, esta mujer también declaró que se intentó liberar en varias ocasiones de su imagen de estrella X, pero que finalmente no pudo ser. También explicó en el año 1997 que su manager jamás quiso que hiciera películas de esta clasificación y dijo literalmente: trató de sacarme de eso, pero viendo que las cosas no iban bien y que no estaba recibiendo proyectos serios, era algo que necesitábamos hacer. Me conocían en el negocio de las películas porno y era el momento adecuado. Era una historia genial y el presupuesto iba a ser mucho más alto. Iba a haber helicópteros, Ferraris, iba a tener mucha clase. Había muchos nombres en esta película que serían buenos para la taquilla, incluyendo a John Holmes. Y eso fue en una época en que las películas X todavía estaban en los cines. Por supuesto, está hablando de la película Insaciable del año 1980. Chambers se retiró de todo esto de la pornografía simplemente por miedo al SIDA. A partir de ahí comenzó a aparecer en películas independientes y bueno, en una entrevista del año 2004, ya la última o de las últimas entrevistas que hay de ella, dijo lo siguiente: mi consejo a alguien que quiere entrar en las películas para adultos es: absolutamente no, es desgarrador, te deja un poco vacío, así que ten un trabajo de día y no lo dejes. Bueno, esto es lo que ella pensaba sobre el mundo del cine pornográfico, aún a pesar de que había sido su principal fuente de ingresos. Hablar de Chambers es hablar también de una actriz muy polémica, no solo por todo lo que hemos dicho, sino que también ha sido arrestada en varias ocasiones. Por ejemplo, lo fue el 1 de febrero del año 85 porque hacía una actuación desnuda en un teatro en San Francisco, si mal no recuerdo, y fue arrestada por un escuadrón antivicio acusada de acto lascivo en un lugar público, literal, e incitación a la prostitución. Por cierto, quienes la detuvieron fueron unos policías vestidos de civiles, o sea, la policía secreta. También declaró cuando le sucedió esto que nunca jamás en su vida había sido arrestada por nada y que para ella había sido una gran sorpresa y, como es lógico, también le supuso un trauma. También dijo que para ella semejante acto había sido una desilusión, que se supone que estaba actuando, claro, en una ciudad moderna, que amaba esa ciudad y que, bueno, era emocionante ver a la gente que adoraba su trabajo. Lo que ella decía era, obviamente, que no había nada ilegal para que se procediera a su detención, cosa en la que llevaba razón, puesto que posteriormente, de hecho, se retiraron los cargos. También fue arrestada en ese mismo año, unos meses después, en un club de striptease. La policía dijo que ella estaba completamente desnuda, salvo los zapatos, y que además estaba teniendo con un asistente un contacto sexual. Pero ella siempre negó la acusación. Hay que decir que en las elecciones presidenciales también del año 2004, para que veamos que esta mujer ha caído en todo, incluso en la política, se postuló como vicepresidenta de un partido político libertario y que además, bueno, no es que tuviera muchos votos, pero le votaron más de 900 personas. Por cierto, también fue compañera en las elecciones de Estados Unidos de nuevo en el año 2008. Como vemos, todo un todoterreno de mujer. Lamentablemente, en el año 2009 fue encontrada muerta en su casa de California y, bueno, fue identificada por unos documentos. Fue descubierta, por cierto,
Terrible trauma, por cierto, por una hija que ella tiene, que en aquel momento contaba con 17 años. Se le hizo la autopsia, por lo que parece ser ella estaba irreconocible en el momento de su muerte. Y tras la autopsia se dijo que ella había tenido una hemorragia cerebral y un aneurisma, ya que estaba aquejada de una enfermedad cardíaca. Murió joven, puesto que iba a cumplir 57 años. También, por lo que parece ser, tenía varios problemas y tomaba antidepresivos. Finalmente, sus cenizas fueron esparcidas por el mar. Imagino que sería su última voluntad. Y aquí en Cinesfera le guardamos un recuerdo, aunque, como bien sabemos, perdurará para siempre en la historia del cine. Susan Roman es una actriz canadiense que principalmente es conocida por ser una actriz de voz y que además ha participado en proyectos, sobre todo animados, muy importantes. Ha sido una de las principales actrices de Sailor Moon y además es de las poquísimas actrices de doblaje que permanece todavía en esta famosísima serie manga. De todas las participaciones que ha hecho, de todos sus trabajos, la única película que no es animación que se le conoce es esta Rabia de David Cronenberg. Para todo lo demás, la verdad es que la canadiense tiene una lista pero lo que se dice bestial de participaciones, sobre todo en animación, la serie Ace Ventura, las aventuras de Tintín, las aventuras de Super Mario Bros., Barbie, la princesa de la isla, Cadillacs y dinosaurios, y luego nos aparecen también clasicazos animados como la película Heavy Metal, en la que también estuvo trabajando. Y entre tanto títulos la hemos podido ver también en otras producciones como Thomas y el ferrocarril mágico. También ha actuado como directora de cast, una mujer que es todo un referencial en el mundo del doblaje. Alan Moyle es un director y también es guionista de cine canadiense que ha colaborado con Cronenberg en varias ocasiones. Sus mayores éxitos son las películas Pump Up The Volume, año 1990, y Empire Records del año 1995. Entre otros títulos que podemos encontrar en su filmografía desde los años 70, Montreal, Maine, East End Hustley, The Rubber Gun, Times Square, esta Bomb Up The Volume, año 1990, y también en este mismo año, 1990, otra película que le lanzaría a la fama como es Red Blooded American Girl. Nos vamos adelantando un poquito en el tiempo para verle en The Thing Called Love, año 93, esta Empire Records, año 1995, de la que es director. Además, es que esta será sin duda la película más famosa que tiene. Y si adelantamos en el tiempo, le podemos ver como director de New Waterford Girl. Y luego tenemos también documentales suyos. Un documental para TV titulado Man in the Mirror, de Michael Jackson Story, del año 2004, y Waynesville, del año 2007, de la que también es director. A sus 76 años, que yo sepa, este hombre todavía sigue en activo, pero la verdad es que le he perdido la pista completamente y no sé qué es lo que hace actualmente. Y la verdad es que aunque esta Rabia es cierto que cuenta con algún que otro actor, alguna que otra actriz conocidísima, ya hemos hablado de Marilyn Chambers, seguro que muchos de vosotros sabíais de sobra quién era, pues cuenta con otros tantos nombres que la verdad es que no han pasado a la historia. Sí que hemos hablado en otros espacios de Joe Silver, que ha colaborado con Cronenberg en varias ocasiones. Pero más allá de Chambers, de Silver, de Moyle, la verdad es que figuran otros nombres que, pues bueno, no han pasado, vamos a decirlo así, a la historia. Perdón, también Roman, que como hemos dicho, tiene una carreraza en el mundo de la voz. Y es que tenemos un reparto que continúa con nombres como Patricia Cage, Frank R. Moore, Howard Rishpan, Victor Deshi, Roger Periar, Robert Ory, Yuna Kai, Miguel Fernández,
Plasta Brana, Ronald Lotzik, Gary McKeehan, Line Diragon, Louis Nagin, Peter McNeil, John Boylan, Jack Messinger, Terry Schonblum, Robert A. Silverman, Isabel Layerun o Terry Hanauer, entre otros. Por cierto, algunos de ellos seguro que los habréis escuchado de otras producciones de Cronenberg de las que hemos hablado. Importantísimos también en este caso los nombres que tenemos a la producción, más allá de John Dunning o Danny Goldberg. Tenemos al conocidísimo productor Don Carmody y al también archiconocido Ivan Reitman, conocido por sus películas El pelotón chiflado, Los cazafantasmas o Dave del año 1993, sin olvidar la divertida Los gemelos golpean, 2 veces, por supuesto. Mención especial tanto al guión del maestro Cronenberg como a su dirección, y tenemos también una importante caterva en la parte del sonido como Len Blum, Patrick Dodd, Danny Goldberg, Austin Grimaldi o Joe Grimaldi, los hermanos Grimaldi metidos en esto del sonido, qué raro, entre otros. Aún a pesar de su bajísimo presupuesto y todos los problemas que se le presentaron a esta película, también hay que mencionar el maquillaje muy bien llevado. Además, estamos hablando de una película con escasez de medios. En el maquillaje vemos nombres como el de Joe Blasco, Heather Allen, Katie Flynn, Bert Holland, Mireille Recton, Sharon Wall o Mike Barcarella. También mencionar, como no, la fotografía de René Bercier y el montaje de Jean Lafleur y Debbie Carlaha. Como digo, estamos hablando de una película que ha tenido una recepción del taquilla bastante negativa. Tampoco es que su recepción comercial fuera muy allá. Y bueno, es verdad que también ha habido críticos que han pensado todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la revista Empire en 2015 lo que dijo fue que era la película más alocada y divertida de Cronenberg, además repleta de gore y de sobresaltos impactantes. Y bueno, no le falta razón tampoco. Es verdad que es una película que se nota muy humilde, pero lleva muy buenas intenciones. Para algunos críticos tampoco fue una película muy elaborada y en este punto he de admitir que la verdad es que no les falta razón. Rabia es una película que, bueno, tiene una duración, a mí se me hizo bastante corta. Muy pronto se mete en toda la acción, quiero decir, va al lío muy pronto. Es una cinta que para ser de Cronenberg no da los rodeos que dan otras de sus películas, no se entretiene mucho. La palabra es quizá, eso es, llevo dando vueltas para decirlo, que estamos hablando de una cinta muy directa para ser de Cronenberg. Y desde mi punto de vista, quizá de las más, entre comillas, sencillitas de las que tiene en su haber. Pero bueno, también de las primeras, tengamos en cuenta que le quedaba bastante por experimentar, que él no imaginaba que iba a acabar trabajando con actorazos como Jeff Goldblum o Geena Davis o Viggo Mortensen, con quien tiene una relación además cercanísima, o con estrellas como Ralph Fiennes. En ese momento no se lo podía imaginar, como es lógico. Así como tampoco podía imaginarse que firmaría éxitos internacionales como el que tuvo en el año 1996 con esa pedazo de cinta que es Crash y que trajo de cabeza a buena parte de la crítica, que bueno, como os digo, como no tiene nada que ver con la ciencia ficción ni nada de eso, pues ya la comentaremos en otro programa. Pero sí, Rabia es una película que lleva en sus entrañas el label Cronenberg. Es una película que habla sobre transformaciones, sobre enfermedad, y es una película a la que no le faltan escenas también perturbadoras, aunque por supuesto no a la altura de Vinieron de dentro de. Y ahora ya sí, comentado todo esto, creo que no nos dejamos nada fuera. Por fin vamos a pasar a lo que de verdad nos interesa, que es a la segunda parte en la que vamos a hablar de la película propiamente dicha. ¿Y cómo vamos a hacer esa transición? Pues como siempre en Cinesfera, con buena música. Así que os dejo con una canción muy especial. A ver si me sabéis reconocer esta voz sexy. Y no os vayáis de ahí, que nos vemos dentro de unos minutos. Come on, baby.
Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Pues acabamos de disfrutar de la efectivamente sexy y estimulante voz de Marilyn Chambers en Benihana 7. Y qué mejor manera que esta, así, una manera tan explosiva, de adentrarnos en este segundo cuarto en el que, como bien sabéis, vamos a hablar por fin de la película en cuestión. Así que, ya sin más dilación, vamos a por ello. Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera. Para hablar de rabia es inevitable, obviamente, acordarse de Vinieron de dentro de, una cinta que está cortada por el mismo patrón. Esta cinta, Vinieron de dentro de, no había tenido, como os digo, unas buenas críticas. Sin embargo, el éxito de taquilla fue absolutamente rotundo. Se intentó impedir por todos los medios que después del rodaje de esta película, Cronenberg pudiera conseguir ningún tipo de ayuda. Sin embargo, la Canadian Film Development estaba demasiado feliz con ese grandísimo éxito de taquilla. Rabia, en un principio, no iba a llegar al mundo con semejante título, sino que iba a llamarse Mosquito. Y, obviamente, la historia, como vemos, es muy similar a Vinieron de dentro de, lo que le dio aprobación al proyecto. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho anteriormente, esta fue un exitazo de taquilla y bueno, la empresa decidió probar suerte de nuevo. Sin embargo, Mosquito era un título que debía sonarles bastante inapropiado y decidieron estrenarla como Rabia. Tal vez porque comercialmente suena mejor, quién sabe. Cronenberg volvió a contar, eso sí, una ayuda, pero ayuda muy limitada, como os digo, $500,000. Muy baja sobre todo porque, bueno, la idea de rodar esta Rabia era hacer una especie de Vinieron de dentro de, pero con muchos más medios, mucho más, por así decirlo, profesional que la anterior. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta el bajísimo presupuesto, el resultado de esta Rabia resulta bastante correcto. Y manejado además con bastante inteligencia. La asombrosa colaboración de Ivan Reitman, recordemos, director de una película ya considerada un clásico como es Cazafantasmas, devendría por obra y gracia de la productora Cinepix, dado que en aquel entonces Reitman trabajaba aquí. La primera opción, como ya os he contado, fue C.C. Spacek, pero sin embargo, este hombre, Reitman, pensó en Marilyn Chambers, que en aquel momento era una estrella por otras razones, por dedicarse al cine porno. Cronenberg siempre dijo que no entendía cómo Chambers no había ampliado sus horizontes, pues le pareció una actriz de gran talento, y eso que dijo no conocerla. En algunos circuitos se habla de que esta Rabia bien podría ser considerada una suerte de continuación de Vinieron de dentro de, por lo obvio, por lo parecido de la trama, pero nada más lejos de la realidad. En una entrevista, Cronenberg dijo que no le interesaban en absoluto las secuelas. Esta cinta comienza con el mismo detonante que Vinieron de dentro de, una plaga, pero una plaga de características un tanto distintas. Hablamos de un experimento médico que tiene unos efectos que no se pueden esperar. No son parásitos como en la anterior lo que sustituyen los órganos. Se trata de una suerte de, vamos a decirlo así, mujer vampírica o bueno... Quizá el primer título de la película, Mosquito, deviene de eso, una mujer que necesita beber sangre para poder sobrevivir. Y como no, hablamos, por supuesto, es Cronenberg de transformaciones corporales. Ella cuenta con un aguijón que nace de una suerte de pequeña protuberancia o pequeño pene que a su vez surge como de una especie de vagina. Algo un poquito complicado. La trama se da en el interior de una clínica estética, la clínica Keloid.
Una pareja joven tiene un accidente de moto. La chica, interpretada por Chambers, es quien sale peor parada y debe ser trasladada de inmediato al quirófano de esta clínica para poder salvarle la vida. Pero los doctores son un poco peculiares y deciden llevar a cabo el experimento detonante en esta clínica. Para salvarla, aplican un nuevo tejido que, por cierto, puede provocar carcinoma. La joven entonces entra en coma. Por un lado, vamos a seguir el comportamiento de Chambers, por otro, el de su pareja que está completamente recuperado. Chambers recorre varios puntos de la ciudad de Montreal y también sus alrededores. Busca víctimas con las que satisfacer su sed. Repito, los medios son escasos y es cierto que se nota muchísimo cuando uno ve la película. Sin embargo, sí que hay lugar para, reconozcámoslo, algún que otro momento espectacular. Algún choque de vehículos, el propio accidente de moto y, por cierto, el director contó en una entrevista que corrió peligro, que durante una de las escenas de choques estuvo a punto de morir atropellado. La idea de Rabia tiene un punto muy inteligente a la par que terrorífico. Sucede en lugares comunes. Quiere que el espectador se ponga en lugar de las víctimas de la infección. Es decir, uno puede ser atacado en el cajero del banco, atacado en una parada de bus, atacado en cualquier lugar y de la manera que menos se espera. La cinta, por supuesto, además de con muchísima violencia, cuenta, como no, con erotismo. El primer ataque que lleva a cabo Rose se da entre caricias, respiraciones fuertes y, bueno, por supuesto, la cara de placer de Chambers nos da bastante idea de lo que está sucediendo. Rose también tiene un encontronazo con una mujer en un jacuzzi. Y, por supuesto, también tenemos escenas que se acercan bastante a la zoofilia. La chica no es capaz de asimilar lo que le está sucediendo. Sin embargo, no puede luchar contra su nueva naturaleza. Ha pasado de ser una chica que probablemente habría muerto en un accidente de tráfico a ser una suerte de mujer mosquito, mujer vampiro, revivida por unos tejidos de nueva conformación gracias a unos médicos con ganas de experimentar. Es rebuscado, pero es así. Y claro, ella para alimentarse necesita salir a buscar presas. Y lo tiene bastante fácil, dado que estamos hablando de una mujer muy atractiva. Obviamente es Marilyn Chambers. Esto nos lo muestran en la mismísima escena en la que un hombre se le acerca en un cine y ella le chupa la sangre con su siniestro apéndice. También hay que decir que, bueno, estamos hablando de un producto de terror barato que no tiene una duración mayor de hora y media. Es decir, lo que viene siendo una película de toda la vida, sin más pretensiones que la diversión, por lo que aunque se den algunas situaciones incoherentes, que las hay, hemos de quitarle importancia porque, como digo, es un producto de bajo presupuesto destinado al simple y mero entretenimiento. Por cierto, hay un par de curiosidades del rodaje que a mí me encantaron. La primera, esto no lo conté cuando grabé el programa de Vinieron de Dentro de. Bueno, pues durante el rodaje de Vinieron de Dentro de, dijo Cronenberg que tuvo que abofetear a una actriz porque no era capaz de llorar. Sin embargo, Marilyn Chambers en este sentido lo tuvo muy fácil. Dijo que tenía solo que acordarse de cuando se murió su gato. O pensar que se moría su gato. No sé exactamente cuál de las dos era, pero recuerdo que tenía que ver con eso, con la muerte de su gato. Y bueno, también hay que decir que, para ponerse en situación, Cronenberg fue a presenciar una operación real a un hospital. El cirujano jefe preguntó a Cronenberg si iba a representar a los médicos como si fueran unos sádicos mientras abría a un paciente. Y antes de que el director pudiera contestar nada, el médico dijo: la verdad es que lo somos. Gracias a esta cinta, el director fue clasificado como el rey del terror y del gore, o también el rey de las enfermedades. Por cierto, cinta esta, Rabia, que también fue reconocida en el Festival de Sitges.
Él siempre aseguró que, bueno, hacía siempre las cosas a su manera y que su cine, pues, era lo que era, simplemente muy suyo. He de decir que el punto álgido de esta película llega en su parte final. Una escena que, por cierto, no sé si es pretendido o no, pero tiene bastantes similitudes con la famosa La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero. Pero, llegados a este punto, ya sabéis lo que toca en Cinesfera, la consabida advertencia. Atención, navegante. Este es el último aviso. Estás entrando en la zona spoiler. Bueno, me imagino que recordáis esa última escena en La Noche de los Muertos Vivientes en la que unos trabajadores recogían armados de ganchos los cadáveres mezclados con la basura. En esta vemos en ese culmen cómo dos basureros acaban arrastrando el cadáver al interior de un camión de basura y después accionan el triturador. Y ese es el punto final de esta película que, como bien os he dicho, tiene un escaso presupuesto, pero sí que cuenta con una base bien cimentada y, por supuesto, está muy bien llevada, con mucha inteligencia para, como digo, pues tener tan pocos medios. Desde mi punto de vista, haciendo honor a la verdad, yo creo que Rabia es, obviamente, pero tampoco me quiero amparar solo en las carencias. Rabia es una película muy mejorable. También desde mi punto de vista, pues las actuaciones dejan bastante que desear. Y es cierto que en ocasiones, aunque como os digo me parece que está llevada de forma muy inteligente para el poco presupuesto que tiene, también me parece que en ocasiones sí que da la impresión de que existe cierta falta de planificación. O sea, hay escenas que perfectamente podrían haber sido fruto de la improvisación. Creo que actualmente Rabia es una cinta que está muy bien para los que somos completistas, ¿no? Y nos gusta tener toda la filmografía de Cronenberg, pero obviamente y desde un punto objetivo, seguro que muchos aquí estáis pensando lo mismo que yo, pues no es de las mejores del cineasta canadiense. Pero pienso que tanto esta como otras cintas anteriores pues son indispensables para conocer los orígenes de la carrera de este autor que tanto nos gusta en Cinesfera. Por cierto, en teoría debe estar trabajando ya en un nuevo proyecto que honestamente tengo muchas, pero que muchas ganas de ver. Y a pesar de todos los problemas que está encontrando Cronenberg de financiación como para estrenar sus películas, pues cruzo los dedos para que por lo menos de alguna manera nos llegue. Dado que en el año 1977 todavía no habían empezado las estrechas colaboraciones entre Howard Shore y Cronenberg, obviamente Shore todavía no había hecho su primer trabajo a la composición, tenemos encargándose de la música al archiconocido Ivan Reitman, por cierto, tristemente desaparecido en febrero del año 2022. Reitman es muy conocido por contar en su haber con películas que, bueno, están consideradas un verdadero mito. La que más se conoce, sin duda alguna, Cazafantasmas, pero hablamos de otras cintas como El pelotón chiflado, Poderosamente juntos, la segunda parte de Cazafantasmas en el año 1989, Kindergarten Cop en el año 90, Dave, Presidente por un día del año 93. Tampoco nos olvidamos de otras comedias como Junior del 94 o su labor de producción en cintas tan exitosas como por ejemplo Space Jump. Posteriormente, ya estamos hablando a finales de los 90, nos llegarían otros títulos como 6 Days, 7 Nights, Evolution del año 2001, Mi super exnovia del año 2006, No Strings Attached del año 2011, Draft Day del año 2014 y también su labor de productor ejecutivo se prolongó hasta, de forma muy reciente, hasta el año 2021, pues es también productor de Los Cazafantasmas 3
También estuvo a la cabeza en la producción de Baywatch del año 2017, cinta que por cierto tuvo mucho menos éxito de lo esperado, a pesar de contar con Alexandra Daddario en un papel principal. Y bueno, hay quienes tampoco le perdonan Cazafantasmas del año 2016, que vino dirigida por Paul Feig y fue protagonizada por Melissa McCarthy, Kirsten Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Neil Casey y Andy García, entre otros. La verdad es que esta versión femenina de los Cazafantasmas no gustó demasiado, por no decir que nada, y los fans la dilapidaron. A nivel personal, pues la verdad es que no me extraña nada de nada, porque en mi humilde opinión pues no tenía, siento decirlo así. En este caso voy a ser tajante, ¿vale? Sabéis que siempre evito tirar los trabajos por los suelos, pero también digo las cosas como las pienso, y sabéis que la sinceridad es lo mío. Bueno, pues me pareció una película que honestamente no tenía ni puñetera gracia. Vosotros ya sabéis que sois muy libres, para eso en Cinesfera se aceptan vuestros comentarios de decir lo que pensáis. ¿Que os ha gustado? Pues me lo podéis decir. ¿Que os parece como a mí también una película que no tiene ni pizca de gracia? Pues lo podéis decir también. Que viva la libertad de expresión. No me olvidaré tampoco, hablando de Reitman, de otros títulos que son muy importantes en su producción, como Animal House, Los Incorregibles Albóndigas del año 1979 y no sé si he dicho El Pelotón Chiflado del año 1981, pero en cualquier caso, si no lo he dicho, pues bueno, ahora ya sí lo he dejado dicho. Por cierto, Reitman recibió en el año 2009 la Orden de Canadá. Y ya sabéis que, como siempre, al final de este programa, de hecho ya estamos entrando en el cuarto final, pues vamos a escuchar un tema de la banda sonora de esta Rabia. Que por cierto, y es algo que se me olvidó comentar, y es algo también importante, fue también carne de remake, pues hace unos cuantos años, no muchos, las reinas, las hermanas Soska, decidieron hacer un remake que desde mi punto de vista, pues bueno, contó con algo más de presupuesto, eso está a la vista, tampoco para tirar cohetes, la verdad, pero bueno, que es una película que desde mi punto de vista, aunque ellas sí que me gusta cómo dirigen y me lo han demostrado en otras ocasiones, de hecho, la primera película que yo pude reseñar de ellas fue American Mary y lo hice para Almas Oscuras cuando empecé, hace ya unos cuantos años. Y como digo, ellas tienen una buena dirección, pero la verdad es que este remake de Rabia pasa pues eso, sin pena ni gloria. Y ya con este último comentario es como por fin, sí que sí, hemos llegado al esperado cuarto final. Y ya sabéis cómo son mis despedidas. A mí me gusta recordaros siempre unas cuantas cosas. La primera de ellas, antes de que se me olvide, recordad que en Cinesfera siempre estoy encantada de recibir comentarios. Estoy también encantada de poder daros la réplica. Y por supuesto, para cualquier cosa que queráis decirme por privado, o bueno, cualquier sugerencia que me la podéis hacer, pues escribiendo en la manera más fácil, a la siguiente dirección de correo electrónico: caosferalibros@yahoo.com. Y para todo lo demás, si queréis encontrarme en redes, recordaos los puntos: en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como @_ladynecrofage con H, y también en Instagram como @nievesguijarrobriones. Igualmente, si os gusta este programa, os quiero recordar que podéis escuchar absolutamente todos nuestros programas suscribiéndoos al proyecto multipodcast Luz Ferre Audios, donde encontraréis el resto de nuestros podcasts: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos 2 Rombos y este, Cinesfera. También me gustaría recordaros que si en lugar de seguirme a mí preferís seguir nuestra producción, lo podéis hacer a través de los siguientes espacios. Estamos en Facebook como Martes de Terror, al igual que en Instagram. También en Facebook como Luz Ferre Audios, al igual que en Instagram. Y podéis seguir en Facebook las páginas de Cinesfera y Momentos Eróticos 2 Rombos.
También, no menos importante, de hecho importantísimo, si queréis conocer toda la programación semanal de Radio Trovador, podéis hacerlo a través de la página de Radio Trovador en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, disfrutad de nuestra parrilla todas las noches. Y ahora ya sí, con este recordatorio me voy a despedir por fin, de verdad, de la buena. Os mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme en estas veladas cronenberianas tan especiales y por supuesto, nada más terminar este programa, me pongo enseguida a trabajar en la próxima velada que, como bien sabéis, fiel a vuestras citas, será dentro de 7 días con su estreno en Radio Trovador el jueves a eso de las 11. Todavía nos queda un poquito Cronenberg, así que, por favor, no os vayáis muy lejos. Y ahora sí, disfrutad de la música.